Buen día. Mi compañera Michelle y yo, Abigail, les vamos a hablar sobre el proceso de atención de enfermería comunitario. Vamos a comenzar diciendo que es un método sistemático y organizado de la administración de cuidados de enfermería que se centra en la identificación y tratamiento de las respuestas únicas de la persona, familia y comunidad a las alteraciones de salud reales o potenciales. Existen 5 etapas del proceso de atención de enfermería. Estas son la primera valoración, la segunda diagnóstico, la tercera planeación, la cuarta ejecución y la quinta evaluación. Como ya lo mencioné, la primera etapa es la valoración. Esta es un método continuo, sistemático, crítico, ordenado y preciso de reunir, comprobar, analizar e interpretar información acerca de las necesidades físicas, psicológicas y sociales de la familia y la comunidad. Esto, en pocas palabras, quiere decir que se debe de realizar la obtención de datos de la familia y comunidad en el ámbito de la salud. Por tanto, los principales integrantes del proceso de atención de enfermería comunitario van a ser la familia y la comunidad. Cuando se trabaje con un enfoque centrado en la familia, se debe de valorar, por una parte, la salud individual de cada uno de los integrantes de la familia y por la otra, la salud de la familia contemplada como un grupo, como un sistema de características grupales en el que existen interacciones intra y extrafamiliares. La fuente de datos en la familia la vamos a obtener gracias a los individuos y miembros de la familia, otras personas como pueden ser maestros o vecinos, profesionales de la salud y a través del examen físico. Por otra parte, en la comunidad es esencial el trabajo de profesionales y no profesionales sanitarios y que cada uno de los miembros del equipo aporte su propia visión u orientación. Las fuentes de datos aquí las vamos a obtener gracias a los ciudadanos, representantes y líderes de la comunidad, además de los centros de salud. La técnica o método para la obtención de estos datos debe de estar centrada en 3 cosas. La observación, puesto que nos va a ayudar a identificar la dinámica familiar y las condiciones en las que viven. La comunicación, puesto que es un instrumento básico de trato y atención de los individuos y nos va a permitir generar confianza. Y la medición y cuantificación. Ahora, la valoración de la familia la podemos agrupar con los siguientes puntos: entorno, estructura familiar y salud familiar. Aquí tenemos representado el entorno, donde hay valoración de la comunidad y características de la vivienda. En la valoración de la comunidad, la enfermera debe de realizar un recorrido donde identificará tipo de comunidad, datos demográficos, ubicación geográfica y aspectos que pueden influir en la salud de la familia, tales como si cuentan o no con agua, drenaje, pavimento, alumbrado público, alcantarillado, escuelas, hospitales o centros de salud, etc. Y las características de la vivienda, podemos decir que debemos observar y anotar cuál es el material con el que está construida su casa, el número de habitaciones para dormir, si cuenta con cocina, cuántos baños tiene, disponibilidad de agua intra y extradomiciliaria, el tipo de combustible que usa, condiciones de iluminación y ventilación, forma de recolección de basura y la presencia de fauna doméstica y nociva para el hogar. En la estructura familiar debemos de realizar una ficha de identificación de la familia, que debe de contener nombre, domicilio, servicios médicos con los que cuenta, religión y el ingreso económico. Este nos va a ayudar a orientarnos sobre la disponibilidad de recursos o satisfacción de las necesidades económicas de la familia. Por otra parte, tenemos la composición familiar. Estos son todos aquellos datos que van a describir el número de individuos que componen a esa familia, así como otros datos entre los que se encuentran la edad, el sexo, la escolaridad, el estado civil y la ocupación. Y por último, la interacción familiar van a ser los aspectos culturales de relevancia que tengan influencia sobre el estilo de vida de la familia, como pueden ser la dinámica familiar, el ciclo vital, los roles, las relaciones intra y extrafamiliares, la recreación y el esparcimiento de la familia.
Dentro de la estructura familiar vamos a encontrar el genograma. Esta es una representación de las relaciones familiares y nos va a ayudar porque va a constituir una manera rápida de la historia de salud, los riesgos y patrones. También nos va a ayudar a valorar más rápidamente patrones que se repiten en la familia, prestando especial atención a enfermedades y causas de muerte. Después tenemos la salud familiar, donde tenemos que realizar la exploración física e historial personal de cada uno de los integrantes. Es muy importante en esta parte realizar o conocer los antecedentes heredofamiliares, además de una revisión del Esquema Nacional de Salud. Aquí, la exploración física debemos realizarla valorando los siguientes puntos: el estado nutricional, la higiene personal, la actividad física de los integrantes, la higiene dental y presencia de caries, toxicomanías, toma de signos vitales, infecciones de transmisión sexual, peso y talla. Para la valoración vamos a requerir de 5 puntos importantes: la obtención de datos de la comunidad, la segunda es realizar la sectorización, además un croquis de la manzana o manzanas que se vayan a estudiar, aplicar la visita domiciliaria, la cédula familiar y la exploración física. La cuarta es resumir los datos encontrados y la quinta es hacer una lista de problemas identificados. Los principales técnicas y procedimientos para el estudio de la comunidad van a ser la cartografía, el estudio de sector, el área geoestadística básica, la técnica de la entrevista y la visita domiciliaria. Muy bien, voy a hablar de el diagnóstico. Muy bien, el diagnóstico de salud es un proceso intencionado y organizado de identificar, describir, analizar y evaluar un conjunto de indicadores que permitan ponderar, determinar o inferir características propias del nivel de salud de una comunidad y de los componentes del nivel de vida que le están condicionando. El diagnóstico es el punto de partida del proceso de planificación y se lleva a cabo con el propósito de conocer la realidad de un sector definido, en todo o en cualquiera de sus ámbitos, que son lo político, social, demográfico, económico o cultural. En el sistema de atención primaria surge el diagnóstico de salud con el propósito de hacer un estudio más detallado del estado de salud de la población, analizando las características de la misma, los indicadores de salud y los principales factores de riesgo que favorecen la aparición de enfermedades. Es por esta razón que el equipo de salud, como máximo responsable del estado de salud de la población, tiene entre sus deberes fundamentales realizar el diagnóstico de su población con el objetivo de conocer los principales problemas de salud que inciden en su comunidad, priorizándolos y tomando medidas encaminadas a erradicarlos o, de no ser posible, disminuirlos. A partir del conocimiento obtenido, se busca tener información básica y actualizada para adoptar decisiones sobre las acciones dirigidas a suprimir o disminuir los riesgos que afectan a las personas. Los problemas de salud no ocurren aisladamente, sino que se presentan en estrecha relación con el contexto en el cual aparecen, por lo cual, para encontrar explicaciones al por qué ocurren, tenemos que situarlos en la realidad y tiempo en que se producen. Y también es una clave para orientar las políticas, planes y programas en cuanto a acciones de fomento, protección, prevención e intervención. Bien, existen dos tipos de diagnósticos según sean realizados con la concurrencia de quienes son afectados por los problemas o prescindiendo de ellos. Uno es el diagnóstico tradicional o técnico y el otro es el participativo o autodiagnóstico. Sí, el diagnóstico tradicional o técnico, el estudio es efectuado por técnicos que realizan su tarea distanciados de los objetos de investigación. Sus resultados, la mayoría de las veces, son de tipo cuantitativo. Se refiere a la colección de información dura, es decir, de estadísticas,
de la comuna ya existentes o disponibles en diferentes fuentes de información, como lo son censos, encuestas como Kaizen, fichas, CAST, o en el análisis de la realidad realizado por pequeños grupos de expertos o técnicos. La ventaja de este diagnóstico es que el trabajo puede resultar más ágil y rápido y permite una reflexión más acabada de personas especializadas. Y el segundo es el diagnóstico participativo o autodiagnóstico. Mm, Muy bien. Es el estudio efectuado, es la relación de la participación activa de la comunidad en la identificación de problemas al interior de su localidad. Tiene la ventaja de contar con información de primera mano para delimitar los problemas y de paso mostrar la disposición de las personas para solucionar sus problemas y asumir responsabilidades en relación a su salud. Los investigadores, que son los sujetos de la investigación, son a la vez objetos. Se orienta a dar respuestas cualitativas y cuantitativas al tema de investigación. Para reflejar adecuadamente la realidad, el diagnóstico debe de ser capaz de integrar de forma complementaria la información obtenida de la participación activa de la comunidad, los datos duros o estadísticos y la asesoría o colaboración de expertos, porque si bien existen problemas que afectan a toda la comunidad, la percepción que se tenga de ellos y el impacto que produce varía de una persona a otra y de un grupo a otro. Bien, y pues ahora voy a hablar sobre las etapas de la elaboración de un diagnóstico. Bueno, primero es la definición del objetivo, que es precisar con claridad cuál es el tema de diagnóstico y por qué se investigará. Se busca conocer los problemas de salud de la población y los factores condicionantes y o causales de los problemas. Muy bien, después pues el problema es un estado de insatisfacción, carencia, necesidad que provoca malestar o frustración en las personas o grupos ante hechos reales, presentes, anticipados, ya que afecta sus condiciones de vida. Muy bien, esta etapa comprende la identificación de las fuentes para buscar la información. La obtención de datos para el diagnóstico se puede obtener de fuentes directas, es decir, de observación propia del investigador, observación, entrevistas o encuestas, o de fuentes indirectas, utilizando datos de estudios realizados con otras finalidades. Consulta de documentos, mapas o registros. Los datos más específicos por lo general se obtienen de fuentes directas y los genéricos de fuentes indirectas. Después es la selección de la información útil para elaborar el diagnóstico. Para tener un perfil de salud que sea útil es necesario tener un buen conocimiento del sistema local o de salud, de la comunidad y la información de salud disponible, que son datos de la población sobre el nivel de salud, sobre los servicios y programas de salud, sobre los recursos de salud y de otros servicios, y el procesamiento de la información. Una vez recogida la información, se ordena utilizando tablas, gráficos para facilitar su comprensión. Después de los problemas, pues sigue el análisis e interpretación de la información. La información obtenida debe de ser analizada en general o en forma parcializada. Se busca determinar si hay asociación analizada en general o en forma parcializada. También se busca si hay una asociación entre el estado de salud o enfermedad y los factores condicionantes. Una vez que se han identificado los problemas, la epidemiología puede contribuir a la determinación de las prioridades. Las mediciones epidemiológicas permiten determinar la magnitud de los problemas, contribuyen a preguntas del diagnóstico como, es, como cuáles son los problemas más importantes a enfrentar. Y por último, es la detección de problemas y alternativas de solución.
El diagnóstico de salud permite la detección de problemas y potencialidades con cierta precisión, facilitando la elaboración de alternativas o propuestas de solución, iniciándose a la etapa de diseño de plan de acción. Y Ahora, la planeación es la tercera etapa del proceso que da inicio después de formular los diagnósticos de enfermería y problemas interdependientes. Durante esta etapa se van a elaborar planes de cuidados que integran lo siguiente: el problema de salud, los objetivos y las intervenciones enfermeras. Aquí los principales 3 puntos que se deben de realizar son la determinación de prioridades, la formulación de objetivos y la determinación de actividades. Esto es, se deben de priorizar los problemas que se han detectado en los diagnósticos NANDA, se deben de establecer los objetivos y resultados esperados en base al NOC y también se deben de priorizar, y se deben de determinar las intervenciones que pueden ser más eficaces para resolver el problema y alcanzar los objetivos en base al NIC. Después vamos a tener la determinación de recursos y en base a esos podemos realizar o elaborar programas. Y ahora pues la ejecución. La ejecución es importante pues crear y mantener una estrecha comunicación entre los planificadores y los participantes. De igual manera, pues es importante que se lleven acciones de vigilancia. Estas son dos. Uno es la monitorización de los indicadores de salud y la segunda es la monitorización de las actividades del programa. Y pues finalmente, en la ejecución se va a llevar a cabo pues todas las actividades del programa. Y ahora, la quinta y última etapa es la evaluación. Esta es un proceso continuo que se define como la comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Al medir el progreso del paciente hacia el logro de los objetivos, la enfermera o enfermero debe de valorar la efectividad de las actuaciones de enfermería. El proceso de evaluación tiene 2 etapas: la recolección de datos sobre el estado de salud del paciente y la comparación de datos recogidos como los resultados esperados, y el juicio sobre la evaluación del paciente hacia la consecución de los resultados esperados. Aquí se va a dar respuesta a ciertas preguntas, tales como: ¿están bien hechas las intervenciones planificadas para los problemas del paciente? ¿O se han conseguido los resultados que se esperaban? Y además, si sí se han conseguido los resultados esperados, todavía se puede plantear la pregunta: ¿eran las mejores intervenciones que pude realizar? Y como conclusión de esta presentación es que la importancia de realizar el proceso de atención de enfermería en salud comunitaria es conocer la realidad de un sector definido para planificar acciones encaminadas a resolver o mejorar la calidad de vida y salud de la comunidad. Bueno, esta sería nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo. Esperamos que haya sido de su utilidad y de su agrado.